sentimos lo que sentimos. Nosotros, ¿por qué de cierta forma reaccionamos de una forma cuando queremos reaccionar de otra? No sé si de pronto les ha pasado que están hablando, digamos los esposos. A ver, yo, ¿qué esposos hay acá? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, hay bastantes. Muchachos, ¿les ha pasado que de pronto están en la casa y están de pronto en una discusión con la esposa, con el esposo, y le responden de una forma y después uno dice como, ¿yo por qué le dije eso? Y empezó y actuó el sentimiento por encima de la razón. Y eso tiene una causa, muchachos. Nos vamos al Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, hablamos de toda la historia del pecado original y de cómo entró el pecado original en Adán y Eva, ¿cierto? Vemos la narrativa en la cual Eva estaba caminando y llegó la serpiente y la tentó y la hizo comer del fruto prohibido. Ese comer del fruto prohibido causó un impacto espiritual en el alma de Eva y en el alma de Adán, cuando Eva cogió y le dijo a Adán: vea, ¿cómo usted también, hermano? Porque si yo comí, pues coma, eso sabe muy rico, ¿cierto? Entonces, muchachos, antes del pecado original, nosotros gozábamos de unos dones dados por el Señor. Son unos dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Y aquí hay unos muchachos que están en la consagración conmigo y ya les había hablado de ellos, pero voy a profundizar en algo que se llaman los dones naturales. ¿Listo? Los dones preternaturales, voy a pasar por encima, son algunos entre otros. Está la inmortalidad, impasibilidad y la integridad, ¿cierto? Los dones sobrenaturales, hablamos de lo que es la gracia, es decir, la unión con Dios, la unión con nuestro Señor, y los dones naturales, que son nuestras facultades superiores e inferiores, ¿cierto? Entonces, consecuencias del pecado original. Dones preternaturales los perdimos totalmente. Por eso nos enfermamos, por eso nos morimos, por eso nos toca estudiar, por eso nos toca esforzarnos para hacer muchas cosas. Los dones sobrenaturales se nos fueron privados, es decir, la gracia de Dios. Por el pecado original, hasta el momento en que Jesús vino a la tierra a pagar con precio de sangre por nuestra salvación, nosotros habíamos perdido el estado de gracia. No teníamos esa unión completa con el Señor. Y sobre los dones naturales se nos fueron heridos. Ojo, los dones naturales se nos fueron heridos. Hablábamos de los dones naturales como nuestras facultades superiores e inferiores. ¿Las conocen? Las facultades superiores, hablamos de lo que es los entendimiento, memoria y voluntad. O entendimiento y voluntad, pues en algunos libros solo clasifican 2 o 3, entonces entendimiento, memoria y voluntad. Y las facultades inferiores, hablamos de lo que son los sentimientos, las pasiones y las emociones. ¿Listo? Sentimientos, pasiones y emociones. ¿Qué pasó? Antes del pecado original teníamos el don preternatural de la integridad. Es decir, todas nuestras facultades superiores e inferiores estaban equilibrados, estaban completamente organizados, pero como consecuencia del pecado original hubo una herida y una afectación en estos dones naturales, que hubo un daño, hubo una herida, y esa herida que causó que se desordenaran. Entonces, en algunos momentos nuestras facultades inferiores, hablando de sentimientos, pasiones y emociones, dominan nuestro actuar sobre nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Por eso es que ahorita ponía el ejemplo de los esposos, que muchas veces uno dice: ¿yo por qué le respondí eso? Uno responde como por el momento de la rabia o de la discusión, y ya después dice: yo no debía haberle dicho eso a mi esposa, yo no debía haberle dicho eso a mi esposo, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Como consecuencia de ese pecado original.
Una vez estábamos en una consagración y llega una señora muy particular y nos va diciendo, qué pereza, por culpa de esa vieja de Eva yo mantengo peleando con mi esposo. Y yo, bueno, de cierta forma hay una razón, pero muchachos, como consecuencia del pecado original, ¿cierto? Entonces, esa vieja de Eva. Bueno, muchachos, entonces, entendiendo que nuestros sentimientos, pasiones y emociones están desordenados, y cuando hablé con Sandrita en el tema de que íbamos a hablar de los sentimientos, porque de cierta forma es lo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, ¿es verdad o me equivoco? Es verdad, ¿cierto? Entonces debemos de ver cómo nuestros sentimientos se pueden convertir en un medio de santificación, Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, Jesús vino a enseñarnos, Jesús se hizo hombre y vino a enseñarnos. Jesús, siendo Dios, también sintió todo lo que nosotros sentimos. Voy a dar algún ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice así: al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Palabra del Señor. Sintió compasión de aquellos que necesitaban ayuda, sintió dolor al ver a estas personas que necesitaban de él. Juan capítulo 11, del versículo 32 al versículo 36. Personalmente, esta parte, estos versículos a mí me impactan muchísimo. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: María. Hablamos de esta María, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Entonces, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínense el dolor y la impotencia de esta mujer al acercarse. Señor, pero es que si usted hubiera estado, si usted hubiera venido un segundo antes, quizás él no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo han puesto? Le responde: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: miren cómo le querían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchachos, Jesús derramó lágrimas. Jesús sintió dolor al ver a su amigo Lázaro el estar ahí. Hay un libro que les voy a recomendar, súper bueno, de verdad, súper bueno. Se llama Sedienta. Es un libro que se llama Sedienta. Y este libro habla de una revelación privada de la vida de María Magdalena, y en este libro de Sedienta narran la impotencia de María Magdalena en relación con este acontecimiento de Lázaro, y ellas contaban como una narrativa como días antes, cuando Lázaro estaba un poco enfermo, ellas fueron a buscar a Jesús y le dijeron: Señor, venga, vamos que Lázaro está enfermo, ayúdenme que Lázaro está enfermo. Y Jesús dijo: no, por el momento no es el tiempo, no es el lugar, todavía no es el momento. Y María le exclamaba y le decía: Señor, pero ¿cómo así que no es el lugar? O sea, debemos de hacerlo. Todavía no, tranquila, todavía no. María fue a atender a Lázaro, y hice énfasis en esta parte porque en este libro de Sedienta narran textualmente cómo María cae de rodillas ante Jesús, llorándole y pidiéndole al Señor: Señor, pero es que yo entiendo que es tu voluntad y que tu voluntad es la del Padre,
pero si hubieras estado por lo menos un segundo antes, Lázaro no hubiera muerto, Lázaro no se hubiera ido. Pero muchachos, hay algo con lo cual debemos de partir en estos momentos. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Dios sabía, Jesús en ese momento sabía lo que iba a pasar. Él sabía cómo estaba Lázaro, pero Dios le había infundido un propósito, y era que la gente viera lo que Él podía hacer con Lázaro, ver que Él sufría porque Él también lloró, Él le dolió eso, pero Dios tenía un propósito, y era hacer que la gente viera cómo se cumplía el milagro de que después de unos días de Lázaro muerto, se levantara. Y hubo conversión, y hubo sanación, y hubo liberación en ese momento. Entonces Dios para todo tiene un propósito. Dios para todo tiene un propósito. ¿Dónde más podemos ver sentimientos que se vean explícitamente? En el Evangelio, cuando Jesús estaba en la cruz. ¿El que sintió? Soledad. Porque ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están aquellos que me acompañaron? ¿Dónde están los leprosos? ¿Dónde están los que sanó? Al pie de la cruz no estaban. Le digo, ¿dónde estaban los leprosos? Allá en el pretorio, gritando, crucifíquenlo. Ahí sí estaban. Pero en el dolor de la cruz le dieron la espalda. ¿Quiénes estaban a los pies de la cruz? Juan y María. ¿Cierto? Es por eso, muchachos, que sintió Jesús soledad en la cruz. También, muchachos, en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo será, muchachos, el dolor de saber qué es? O sea, Jesús sabía que se le venía, pero Él decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchachos, les quiero compartir una lectura de un libro que me parece muy impresionante. Este libro es cortico, pero cada página me ha llevado a meditar en la vida de Jesús de una forma impresionante. Les voy a hacer una pregunta a ver qué tanto podemos meditar de esta simple pregunta. ¿Por qué Jesús fue carpintero? Porque el papá era carpintero. ¿Por qué más? Como un símbolo de trabajo. ¿Por qué más? Por la humildad. A ver, ¿por qué más? Sandra, ¿por qué fue carpintero? Para santificar el diario vivir del hombre. Para pulir. Para transformar, para pulir. Por acá, muchachos, por acá atrás, ¿por qué fue carpintero Jesús? El árbol de la vida. Para tallar, por acá están muy callados. Por obediencia. Pero, ¿estás refiriendo a carpintero de oficio o cualquier trabajo? No, Jesús fue carpintero de oficio, ¿cierto? De oficio, ¿cierto? Por ejemplo, siguió haciendo Por el servicio. Listo. Les voy a leer esto, muchachos. ¿Es Jesús o José? Jesús. Porque Jesús fue carpintero. ¿Ah? Por ejemplo de su padre. Por ejemplo de su padre también. Listo. Les voy a leer esto, muchachos. Jesús fue carpintero. Sí, Jesús fue carpintero. San José le enseñó. San José le enseñó a ser carpintero. Incluso miren, en la Pasión de Cristo hay un momento en que él estaba con María y había una mesa grande, le dijeron que hiciera una mesa grande. María le decía, venga, pero es que está como un poco incómoda. Y Jesús le dijo, es que no es para sentarse así, sino que es para sentarse así. Y María se quedó ahí como lo más de hermosa, diciendo como, ya te entendí. Una cosa espectacular. Muchachos, vean, si quieren cierren los ojos. Cierren todos los ojos. Ya les voy a decir. Cierren todos los ojos y escuchen esto. ¿Por qué Jesús fue carpintero? Yo me he hecho varias veces esta pregunta. Porque Jesús no fue agricultor, pastor de ovejas o maestro de la ley. Si en todo
si todo en su vida estuvo planeado? ¿Por qué pensar que Jesús fue carpintero? Después de pensar en todo lo que Jesús vivió y de analizar su historia detenidamente, quedé impresionado, impactado profundamente y conmovido con una sola conclusión. Jesús fue carpintero porque moriría con las mismas herramientas con las que él había trabajado. ¿Quién soportaría trabajar con las mismas herramientas con las que sabía que un día lo iban a matar? Este libro, muchachos, se llama El Maestro del Amor, de un psicólogo que se llama Augusto Cury. Y muchachos, este psicólogo es impresionante porque se ha encargado de describir la vida de Jesús desde un punto de vista psicológico. O sea, él intentó interpretar los sentimientos y las emociones de Jesús y el cómo era su actuar. Entonces, miren, muchachos, imagínense que nosotros nos dijeran van a morir ahogados. Yo ni por el berraco me meto en una piscina, es más, ni al mar. Vea, mejor dicho, me enclaustro en un bosque porque no, o sea, ¿cómo así? Pero Jesús se preparó y tuvo un valor de redención. Él sintió miedo quizás al coger un martillo. Él sintió miedo quizás al tallar una silla o al coger una madera, porque él iba a morir en el madero. Entonces, muchachos, ¿por qué hablar de esto en estos momentos? Porque todos nuestros sentimientos entregados a Dios son un medio de santificación. Y a medida, muchachos, en que nosotros nos vayamos acercando más a Dios, nuestros sentimientos deben de ser más puros y más sinceros. Si sentimos que a medida de que nos vamos acercando más a Dios, nosotros empezamos a ser más impacientes, empezamos a ser más groseros, empezamos a ser más rabiosos, empezamos a ser más soberbios, ojo cómo estamos haciendo las cosas. Ojo cómo estamos haciendo las cosas. Y para hablar de los sentimientos es necesario tocar un tema que se llama los temperamentos. Los temperamentos. Vamos claros hasta el momento, antes de continuar. Vamos claros, listo. Ya tengo tiempo, vamos bien. Entonces, los temperamentos. Ya todos sabemos qué tipo de temperamento somos. Todos tenemos claro qué tipo de temperamento somos. ¿Sí hicieron el test? ¿Se le olvidó? Listo, hágalo. Después de esta charla, hágalo. Y vas a entender muchas cosas. El que encajaba, listo. Muchachos, entonces, hemos visto que comúnmente existen 4 tipos de temperamento. Está el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. ¿Cómo lo están primero? Sanguíneo, colérico, uno es el sanguíneo, el otro es el colérico, el otro es el melancólico y el otro es el flemático. ¿Cierto? En algunos, El último. flemático. Ah, ya les voy a explicar. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces existen 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. ¿Listo? ¿Por qué les hablo de los temperamentos, muchachos? Porque los temperamentos nos ayudan a entender cómo avanzar en la vida espiritual. No es la misma forma yo exigirle a un colérico que a un melancólico. ¿Cómo es una persona sanguínea? Es una persona impulsiva, piensa antes de actuar, es una persona que dice sí a todo, vámonos de una, sin mente. Mientras que no piensa antes de actuar, así, sin mente, taque, de una. Mientras que una persona colérica, ojo que el colérico no es que sea rabioso, sino que es una persona con un carácter que es
fuerte, que es estricto, ¿cierto? Un melancólico es una persona que va más al sentimiento, a las emociones. Las emociones surgen muy fácil en un melancólico. Y un flemático es una persona que es un poco, que hay que empujarla para actuar, ¿cierto? Con una tapa de Coca-Cola, vamos a poner resulta que tenemos una botella y una tapa, ¿cierto? Un temperamento sanguíneo va a coger esa tapa y va a empezar a jugar a ponérsela en la gaseosa, la tapa, lo destapa, rueda, juega, la chuta, se le cae, la coge. Eso es un sanguíneo por naturaleza. Cogen las cositas y se descuidan, se despistan muy fácil. Una persona colérica no es capaz de ver una gaseosa destapada si nadie la está utilizando. Tiene que coger esa bendita tapa, ponerla, apretarla y guardarla. Sandra por allá alzó la mano. El colérico, muchachos, no es capaz no puede vivir con eso. Tiene que tener las cosas en su orden. Mientras que una persona melancólica es una persona que tiende mucho como con el ejemplo de la tapa. ¿Será que la tapo? Y si la tapo, de pronto el que tiene sed se va a embalar después porque no va a saber destaparla. Pero si no la tapo, se le va a ir el gas y no le va a saber rico a la persona que se la está tomando. Pero es que, y si de pronto le pregunto a aquella persona si la puedo tapar, pero es que me da pena, no sé. Así es un melancólico, ¿cierto? Ahora, un flemático va a coger y va a ver esa tapa y esa gaseosa y ya. O sea, nada, no le pasa nada. Esto, muchachos, es muy importante entender qué temperamento tenemos, porque según el temperamento vamos a entender por qué nuestros sentimientos son, de cierta forma, por un lado, más fuertes o más débiles. ¿Por qué? Para un sanguíneo es muy difícil ser, de cierta forma, tranquilo, calmado, ¿cierto? Porque siempre está como en la impaciencia, como en mirar qué voy a hacer, para dónde cojo. Pero ojo, el sanguíneo es muy inconstante, ¿cierto? Empieza pero no termina. Para un flemático, el sentir rabia es muy difícil. Muchachos, hacer enojar a un flemático es misión imposible, literal, porque no les importa nada de verdad. Entonces, el temperamento como medio de santificación es necesario mirarlo, entenderlo, comprenderlo y definir que para fortalecer el temperamento es necesario educar el carácter. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo soy una persona colérica, yo no me puedo justificar en mi temperamento colérico, porque el colérico de cierta forma es muy dominante en todas las cosas que hace. En mi casa se hace lo que yo diga, pero ojo, el colérico tiende mucho a la soberbia. Y si las cosas no se hacen como esa persona dice, entra también en algo que se llama la frustración, ¿cierto? La frustración. Ahora, el sanguíneo es una persona muy variable, pero tiene una inclinación muy fuerte a la inconstancia y también a la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando el sanguíneo inicia muchas cosas y no la termina, tiende mucho a la frustración. Porque le cuesta, de verdad, a una persona sanguínea le cuesta terminar un trabajo. Mejor dicho, vea, le tienen que amarrar a esa silla. Porque, no sé, un sanguíneo en un momento de adoración. Vamos a poner los 4 temperamentos en un momento de adoración. Estamos acá frente a Jesús de Eucaristía, una cosa espectacular. Un sanguíneo está arrodillado y está viendo a Jesús y pasa la lagartija adoradora y se queda mirando a la lagartija. Pasa la mosquita y se empieza a mirar la mosquita. Mira el reloj, cree que ha pasado 3 horas y pasaron 2 minutos. Bueno, ¿qué hago? Donde Jesús, no. ¿Qué hago? ¿Listo? Un colérico estando enfrente de Jesús, está ahí adorando tan, que nadie lo moleste, que nadie lo toque. Tiene que mirar, incluso el colérico en el Santísimo empieza a detallar si las sillas están torcidas o están derechas. En serio, muchachos,
empiezan a mirar. Y eso es una tortura para ellos, el ver, para que hay varios que se están tapando, porque si ven una silla que está corrida de la línea, ya se les dañó el momento de adoración, se tienen que parar, coger la silla y acomodarla. O sea, tiene que ser perfeccionista. Exacto, un colérico tiende mucho al ser muy cuadriculado. Un melancólico tiende mucho en un momento de adoración a tener una oración muy profunda. Un melancólico tiende a tener una oración muy profunda y muy desde el sentimiento. Y también un melancólico, si ve a otra persona en el Santísimo que está pasando por una situación fuerte, el melancólico fácilmente o se pone a llorar con esa persona, se para y le da un abrazo, o se pone a orar por esa persona. Pero se tiende mucho para eso. Mientras que para un flemático la vida interior es muy fácil cuando se logra dominar. Porque un flemático, si pasa el bus afuera del Santísimo, haciendo bulla, no se va a turbar. Si entra una persona a hacer... Un colérico eso lo tortura. O sea, que una persona esté hablando... Ya, se tortura. Pero un flemático eso no le va a afectar, eso no le va a afectar al flemático. Un flemático, pues si hay una persona que está sufriendo, que de pronto está en un momento de sanación en el Santísimo, el flemático dice como... No le incomoda. Que sigan lo suyo, tranquilo. Sí, es muy paciente, es muy tranquilo, no se turban, para ponerlo a pelear es muy difícil. Muchachona, ¿cómo te llamas? Marina, es como a la cuestión del ruido. Hay gente que no se concentra, no nos concentramos en el sueño, para que no esté calmado todo. A veces pruebas pueden tener un equipo de sonido a todo y duermen y todas esas partes. Entonces, eso es por los temperamentos. Exacto. Por los temperamentos. Eso también. Claro que las personas que les cuesta mucho dormir también tienen una afectación, también se tiene que descartar también algo de su salud, ¿cierto? Por algún problema. ¿Aquí hay algún médico? No hay médico. Bueno, necesitamos algún médico que nos explique este tema de los trastornos de sueño. La apnea de sueño, esa es la palabra, se me había ido. Es que regularmente cuando uno está haciendo una oración o cuando quiere dormir, simplemente ore a la Virgen y con el entiende. O sea, eso es lo que yo hago también, funciona igual. Exacto, pero muchas veces, según el temperamento, hay personas que les cuesta. De verdad, hay personas que les cuesta mucho. Y hablamos del temperamento, y no sé si recuerdan que ahorita dije algo que se llamaba el carácter, ¿cierto? Hablé del temperamento porque el temperamento es un conjunto como de inclinaciones a los cuales nosotros podemos actuar, ¿cierto? Pero el carácter es un conjunto de vivencias que han marcado nuestra vida. Es decir, a ver, antes de dar el ejemplo, ¿hay alguno de la costa acá? ¿Algún costeño? No. Listo. ¿Cómo? No, voy a poner el ejemplo porque hubo una vez que estaba dando ese ejemplo y me va levantando la mano y dice, pero yo no soy así. Y yo, bueno, ok. Pero en la costa es muy normal de que las personas sean muy tranquilas. Ustedes van a Barranquilla, a Cartagena, en San Andrés y son muy tranquilos, son muy calmados y no son, pues pocas veces son rigurosos. Mientras que usted va a Santander y llegue a Santander, ¿hay algún santanderiano? No. Un santanderiano es así, ¿cierto? Entonces, el carácter es un conjunto de carencias. de vivencias. Que marcan nuestra vida, ¿cierto? Entonces, primero, el lugar donde me crié puede influir mucho en la forma en cómo yo me relaciono con los demás. Por ejemplo, nosotros acá los paisas somos muy... ¿dónde queda esto, mijo? Vea, métase por allá y si es necesario, va y lo lleva. Mientras que usted llega a otro país, por ejemplo, me han dicho, no sé si hay alguno que haya estado en Estados Unidos o en Europa, me han contado que allá la gente, usted le pregunta
¿Dónde queda esto? Allá. O sea, pero a lo que fue. Entonces miren que de cierta forma el temperamento está formado por donde nacimos. Ahora, ¿por qué más afecta el carácter? Perdón, estamos hablando de carácter. ¿De qué más afecta el carácter? Nuestra familia. Nuestra familia influye fuertemente en el carácter de nosotros. En la familia donde la mamá o el papá responden fuerte, por lo general los hijos van cogiendo esa misma costumbre de responder. Y quizás seas inconscientemente, porque no se identifica, pero como responda tu papá o tu mamá, posiblemente respondas tú, porque eso es lo que te enseñaron, ¿cierto? El carácter también porque está afectado por las vivencias propias en el colegio, que de pronto nos hayan, una vez estaba haciendo el acompañamiento a una persona y a una misionera, y yo le dije, ve, acompáñame y ayúdame con una charla allí, y esa mujer empezó así, por dar una charla, y empezó a sudar, y yo, listo, no, dale, no hay problema, no la des. Más adelante me fui a acercar a esta persona, y empecé a hablar con ella, y me contó que cuando estaba chiquita, estaba enfrente de los alumnos, y del susto de exponer se orinó, y no había sanado esa herida en su corazón. Y obviamente el afrontar esa misma situación causa pavor. Entonces miren, que hay el carácter en el momento de esta persona. Hablar con las demás personas estuvo afectado, ¿cierto? Otra cosa. El clima. Bueno, el clima también puede, pues si es muy soso, si es muy activo. Porque es que se diferencia la gente del clima caliente y la tierra fría. No son callados, los de tierra caliente son más abiertos a la gente, hablan más y es más, bueno, también el clima. Y otra cosa que también puede afectar nuestro carácter, la economía también puede afectar el carácter, las inseguridades, la situación social, todo lo que estamos pasando hoy en nuestra sociedad puede afectar el carácter. ¿Por qué? Porque hoy en día que vivimos, que la verdad es una mentira y la mentira es una realidad. Y en el momento en que hablamos sobre una verdad, somos juzgados, ¿cierto? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, entonces, nuestros sentimientos están muy arraigados en lo que es nuestro temperamento y nuestro carácter. Y muchas veces tendemos a justificarnos por nuestro temperamento cuando realmente es una debilidad de nuestro carácter. Si yo no sé responder, si yo respondo impacientemente, si yo todo el tiempo estoy triste, si yo todo el tiempo estoy malhumorado, o si yo todo el tiempo tengo una inseguridad, muchachos, esos sentimientos son unos desórdenes del carácter y de nosotros mismos que tenemos que sanar. Ahora, ¿sentir miedo está mal? No está mal. Jesús sintió miedo. ¿Estar triste está mal? No está mal. Jesús se sintió triste. ¿Qué parte está mal? Quedarse ahí pegado. Vivir la emoción. El no dominar el sentimiento. El no dominar el sentimiento. Y ves que yo toda la vida he respondido feo. Sí, hermano, pero es que si vos te diste cuenta que toda la vida has respondido feo, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? No, Pipe, es que yo soy colérico. No se me justifique con el temperamento. Que Jesús Jesús tenía los 4 temperamentos equilibrados, en este libro lo habla. Los 4 temperamentos equilibrados. Y miren que Jesús sabía ser amoroso cuando era amoroso, estricto cuando era estricto. Jesús vivía cada uno de los momentos en su orden. Y nosotros, amén, gloria a Dios, no, vamos bien, vamos bien. Entonces, muchachos, debemos de empezar a trabajar con el carácter. Les voy a hacer unas preguntas. Cada uno se las responde. Les voy a hacer unas preguntas. Si quieren anotan la respuesta ahí en el cuaderno. Si las van a anotar, que sea en una hojita aparte. ¿Listo?
Primera pregunta. ¿Qué harías o cómo te sentirías si tu familia te deja solo? Anoten solo la respuesta. En este momento. Sí, anoten la respuesta, tenemos unos minuticos. Segunda pregunta. ¿Qué harías o cómo te sentirías si tú ayudas a alguien y esa persona te da la espalda? Tercera pregunta. ¿Qué harías si te mienten? ¿Qué harías o cómo te sentirías si te mienten y te traicionan? Y cuarta pregunta. ¿Qué harían si te señalan, escupen o golpean? ¿O cómo te sentirías? Y la última pregunta. ¿Cómo te sientes si te dan algo que no te gusta y esa persona sabe que no te gusta? ¿Cómo te sentirías si te dan algo que no te gusta y esa persona que te lo dio sabe que no te gusta? ¿Cómo te sentirías? Miren, muchachos, mientras que van respondiendo los que ya respondieron, empezamos con cuatro preguntas muy fuertes y una última pregunta que no es tan fuerte, pero que nos puede ayudar a nosotros a entender. Quizás los que comen de todo dicen, no, pues yo me lo como y ya, pero hay personas o hay familias en las cuales, si por ejemplo a mí no me gusta el chocolate frío y le dan el chocolate frío, ¿usted por qué me dio eso tan maluco? Yo ya no me voy a tomar nada, usted no me quiere, usted no... Muchachos, el sentimiento es muy importante. Conocer lo que pasa con esas situaciones, cómo reaccionamos y tratar de educarlos. En este libro, del Maestro del Amor, habla de algo, para ir ya terminando, habla de algo que se llama el efecto gatillo. El efecto gatillo. Se los voy a resumir en esto. Si yo hablando con Sandra, sé que siempre que le diga a Sandra, diga boba, y sé que Sandra siempre se va a poner a llorar y va a decir, Felipe, ¿por qué me...? Sandra es colérica. Sandra va a decir, oiga, ese que me va a decir, no, respéteme. Y sé que la descompongo, ¿cierto? Yo siempre voy a obtener lo que yo quiero cuando le diga a Sandra boba, ¿cierto? Yo siempre voy a obtener lo que yo quiero cuando le diga así a ella boba. Pero si Sandra en algún momento cambia su forma de actuar, su forma de responder, va a cambiar totalmente la situación de lo que yo voy a hacer. Si yo le digo, Sandra boba, y ella va a decir, ay, sí, ya, gracias Felipe. No obtuvo lo que yo quise. Y cambió totalmente la situación. Eso es como los apodos, son muy ignorantes. Como un apodo. Una historia, muchachos. Una vez, un papá y una hija tenían serias dificultades,
¿cierto? Mantenían peleando. Y este papá fue a buscar al psicólogo y le dijo, vea hermano, él le contó al psicólogo y le dijo, vea, yo tengo un montón de dificultades con mi hija, ella no me respeta, ella mantiene sola, solo llega a su casa y se encierra en el cuarto y no hablamos en todo el día, no sé cómo está, nada. Y el psicólogo le dijo, listo, ¿qué pasa entre ustedes dos? No, es que yo no le puedo decir nada porque ahí mismo ella pelea. Listo, actúa diferente. Una vez un día en el que el papá fue a buscar a la hija y le dijo, hija, venga, ahorita tenemos una visita, por favor pasa a la tienda y compras unas flores para adornar la mesa y para que quede bien bonita en la casa. Y la hija que le respondió, oiga, ¿usted por qué a mí me va a mandar a comprar flores? Usted es un sinvergüenza, usted también tiene 2 pies para ir a la tienda, vaya usted. Listo. Resulta que el papá pensó en la respuesta que le dijo el psicólogo y dijo, no, actúa diferente. Entonces, ¿el qué hizo? Él, en vez de pelear con la hija, fue a la tienda, él a comprar las flores, compró las flores para la decoración y fue y le llevó un ramo de flores a su hija. Cuando él le llevó el ramo de flores a su hija, esta muchacha, ¡prum!, entró a llorar de una forma impresionante porque su papá nunca le había regalado un ramo de flores a ella. Entonces miren, muchachos, que los sentimientos, a medida que nosotros nos vayamos conociendo, los vayamos reconociendo, entendiendo nuestro temperamento y fortaleciendo nuestro carácter, son un medio de santificación, porque nos ayuda a nosotros a ver como Jesús ve las cosas, a actuar como Jesús actuaría en cada momento y a sentir lo que Jesús sentiría. Y eso es un don del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Dominio El don de la sabiduría. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a hacer, a entender, a aconsejar. También va en unión con el don del consejo, pero la sabiduría nos ayuda a entender esas cosas, a comprender, ¿cierto? Entonces, por eso, muchachos, esta es la charla que traje el día de hoy. Espero, muchachos, que hayan tenido la oportunidad pues, de reconocerse. Para mí personalmente, el conocer mi temperamento, yo soy un sanguíneo melancólico, y el reconocer mi temperamento me ha ayudado a mí en mi vida de oración, a entender que debo de trabajar por mi temperamento sanguíneo en terminar las cosas, porque antes todo me quedaba abierto, en el trabajo todo me quedaba abierto y empezaba a montarme un montón de responsabilidades encima. Y el melancólico muchas veces me llevaba a que me decían algo y yo me quedaba pensando, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Será que yo sí hice esto? Y eso se convertía en una frustración para mí. Entonces, el reconocerme me ayudó a empezar a trabajar en esos aspectos y me ayudó a fortalecer la alegría, la paciencia, el amor propio, el respeto y las demás virtudes y sentimientos que son medio de santificación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, aportes, testimonios. Yo quería aportar un poquito de esa parte de la lingüística, que es la forma de llegar a la otra persona hablando. Si tú le hablas con cariño a una persona, inclusive le puede decir, si le da rabia que le digan boba, le puede decir en otra forma, o decirle, por ejemplo, las personas que se consideran mucho por su cuerpo, su gordura, entonces otra persona le dice gorda, en el tono que la diga, pero si le dice con un amor, con otra ternura, esa forma cambia. Sí, esa es La forma en cómo yo comunico las cosas. Y les voy a poner una tareita, muchachos. Tareita. Consulta y tarea. ¿Listo? Consulta y tarea. Trabajar en la virtud de la ecuanimidad. Ecuanimidad. ¿Listo?
trabajar en la virtud de la ecuanimidad. Ecuanimidad. ¿Listo? Lo digo que con consulta y tarea porque algunos de pronto no saben qué es esta virtud, que es la ecuanimidad, consultenla y para poderla trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos, Sandrita. Gracias. Esperemos un momentico que ya viene Fran a traernos el Señor. Vamos a ir instalando el sonido. Preparados en cuatro.